En Argentina existen 2.000 empresas habilitadas para comercializar insumos para el agro. Más de la mitad operan en AgriRed, el único mercado B2B donde las mejores compañías del sector compran y venden insumos en forma ágil y eficiente, en donde ya se concretaron más de 4.000 operaciones y en un monto que supera los 150 millones de dólares. El campo cambió y multiplicó su rendimiento. El mercado de insumos también cambió y ahora se llama AgriRed. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Yo soy el que va a actuar como moderador. Mi nombre es Eduardo Pagano y me toca presentar a Jorge, cosa que es muy simple para mí porque a Jorge lo conozco desde hace 30 años más o menos, cuando terminamos nuestra catequesis. No, mentira, éramos más viejos, digamos. Jorge es actualmente profesor asociado en la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y próximamente va a hacerse cargo de la Cátedra de Zoología Agrícola porque ganó el concurso de profesor titular. También es investigador del CONICET y tiene una gran experiencia en estudios de bioquímica ecológica, en particular la relación planta-insecto. Se formó en la Universidad de Buenos Aires, donde hizo su magíster Scientiae. Después fue a Alemania y en Jena, en el Max Planck Institute, realizó su doctorado y su primer postdoctorado. Y después se trasladó a Estados Unidos y realizó su segundo postdoctorado en la Universidad de Urbana-Champaign en Illinois, la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Trabajó con los más grandes investigadores reconocidos en el mundo de la bioquímica ecológica, con Ian Baldwin y Evan De Lucia. Yo considero que Jorge es una de las autoridades en bioquímica ecológica y la relación planta-insecto en Argentina y también en Latinoamérica, así que estoy muy ansioso de escucharlo y espero que ustedes también disfruten su charla. Bueno, lo dejo en presencia de Jorge. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que me da un poco de vergüenza que digan tanto. Es medio difícil. Parecería que fuera actor. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy es las estrategias. Perdón. Antes me gustaría agradecer a Presid por la invitación y por esta oportunidad, así como a Eduardo por darme la oportunidad también para poder presentar mis resultados y mis ideas. Así que bueno, vamos a empezar porque hay muchas cosas para mostrar y el tiempo es poco. El tema de hoy es estrategias alternativas al BT para controlar insectos. Sabemos que los cultivos son atacados por distintos tipos de plaga. Algunos se alimentan de semillas, como el caso de las chinches, o de las hojas, como el caso de los lepidópteros. Pero la primera pregunta que surge es ¿cómo controlamos normalmente el daño de los insectos a los cultivos? Actualmente se controla con cultivos transgénicos, que es el Bacillus thuringiensis. Todos conocemos que los cultivos BT que expresan la toxina de Bacillus thuringiensis. Pero a mí me gustaría resaltar que Bacillus thuringiensis originalmente era un insecticida y es un insecticida. Era un insecticida orgánico, como vemos ahí que tiene esporas, se aplicaba en el cultivo y era un insecticida orgánico. O sea que es un insecticida que, como era orgánico, tuvimos la opción de poder expresarlo en la planta para que pueda controlar a los insectos. Ahora, no todos los insectos son susceptibles a las toxinas del Bacillus thuringiensis. Entonces, en general, el objetivo son los lepidópteros. Hay otros insectos, como las chinches, por ejemplo, que tienen que ser controladas por medio de insecticidas, con la aplicación de insecticidas, y como bien sabemos, y queda muy claro para todos, que esto produce contaminación y resistencia de los insectos. ¿Por qué produce resistencia? Porque estamos seleccionando. Yo creo que a esta altura todos tenemos claro que cuando se aplica un insecticida se produce una selección de los más susceptibles y la resistencia viene de los resistentes, ¿no es cierto? Es algo natural que normalmente ocurre.
Entonces, ¿cuáles son los beneficios del cultivo BT? En general siempre se ha sugerido el tema del menor uso de insecticidas. Ahora, realmente cuando usamos el BT, los cultivos sin daño por insectos con menor o sin aplicación de insecticidas, ¿realmente estamos utilizando una menor aplicación de insecticidas? Porque, como les comentaba antes, la toxina CRAI, que es la toxina BT que se expresa en el cultivo, es un insecticida y se está expresando en el cultivo 24 horas. Es decir, que es como si estuviéramos aplicando insecticida 24 horas. Todo el tiempo estamos aplicando insecticidas. Entonces, ¿cómo es esto que se aplica insecticida durante las 24 horas? ¿Qué es lo que está pasando con los cultivos transgénicos? Entonces ahora les voy a contar un poco qué son los cultivos transgénicos. Lo que vemos acá sabemos bien que las plantas tienen el ADN, producen la transcripción, que la transcripción copia la información que ahí está en el ADN, y ese mRNA mensajero es el que tiene la información para transcribir, o sea, para sintetizar la proteína. Entonces, normalmente para lo que se utiliza la transformación de las plantas es el Agrobacterium, que es una bacteria que tiene la capacidad de infectar las plantas, y estas bacterias fueron modificadas genéticamente, como se puede ver ahí en el plásmido, y que tienen la información, esa nueva información, que se quiere insertar en el cultivo. En este caso sería de la secuencia de información para la síntesis de la proteína toxina del BT. De la forma que se inserta eso dentro del ADN es aleatoria, pues el agrobacterio se inserta en alguna parte del ADN, y después eso se va a expresar. La forma de transformar las plantas no es solamente con el Agrobacterium, sino que también puede ser con pistola de genes, como se ve ahí abajo. Y lo que podemos ver es que una vez que se insertan los genes, o sea que se puede incorporar esa secuencia genética, se produce cultivo de tejidos hasta que se produce una planta, y de ahí se consiguen semillas y de ahí se consigue la planta transgénica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que la planta es modificada, lo que vemos es que tenemos la transcripción y tenemos la transcripción que se produce en el núcleo, después la traducción que sintetiza la proteína. Esa proteína se va a expresar en la planta y, como vemos ahí, va a afectar al insecto. Entonces, ¿cómo actúa esta toxina? Lo que vemos es que una vez que la larva consume el BT, la toxina del BT, en el insecto tiene que ser solubilizada y la toxina tiene que ser reconocida en el intestino por una proteína para que esta toxina pueda actuar, como se puede ver a la derecha, abajo. Y una vez que es reconocida, que es lo que vemos ahí abajo, que es un receptor, una vez que es reconocida es que puede actuar y puede producir el daño en el intestino y produce la muerte eventual de la larva. Entonces, lo que podemos ver ahí es que para que esta toxina sea reconocida, hay un montón de condiciones que tiene que tener el insecto para que pueda actuar. O sea que alguna mutación, por ejemplo, en la caderina, que es una proteína, ya eso genera resistencia. Entonces, las luces acá me están... Disculpen. Entonces, sin embargo, sabemos que actualmente está habiendo un problema con el BT. Ya habíamos visto problemas con el tema del maíz, pero últimamente tenemos una preocupación de posible quiebre de la eficacia del BT en soja, fundamentalmente en los 2 últimos años. Desde hace 2 campañas, la Red del Manejo de Plagas de APRESID recibe consultas sobre aparentes fallas de desempeño de tecnología, en la que dice que el 89% de los encuestados la califican a esta tecnología entre mala y satisfactoria. Muchos empiezan a observar presencia de lepidópteros como Rachiplusia nu,
que es la medidora, la oruga medidora, o Chrysodexis includes, que es la oruga falsa, durante los monitoreos de soja. Estos resultados llevaron a tratar con insecticidas folares el 56% de la superficie de soja. Estos son datos de APRESID. Entonces, ya veníamos de cultivos con BT, que estamos aplicando, como les contaba antes, insecticidas todo el tiempo, y ahora estamos aumentando más. Tenemos el BT más un 56% de la superficie que le estamos aplicando más insecticidas todavía. Es decir, que la situación es bastante complicada y la contaminación que estamos produciendo es bastante alta. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la soja en nuestro país? Hay muchos resultados. Esto es los resultados que les voy a mostrar ahora es de una tesis que tuve el gusto de evaluar hace 2 semanas, de la ingeniera Paula Gabriela Páez Jerez, que incluso está acá en el auditorio, que fue muy interesante. Y una de las características que tiene esta tesis es que realizaron monitoreo durante 10 años. Y en esos 10 años, o sea, de esos 10 años, tuvieron 2 primeros años en los que muestran que los monitoreos en cultivos sin BT. Estos estudios se realizaron en la zona de Tucumán y de Catamarca. Lo que vemos, bueno, acá tenemos las 4 figuras y ahí tenemos los 2 primeros años. Podemos ver que en el caso de Rachiplusia nu, bueno, tenían niveles altos. En la figura A es el objetivo que tenían los cultivos de BT. Y después tenemos las larvas, en la B tenemos larvas lepidópteras no objetivos, después podemos ver las chinches, y en el D, en la derecha abajo, los picudos. Lo que vemos es que cuando se comenzó con la implementación de cultivos BT, la Rachiplusia nu bajó la población, o sea que tuvo un efecto bastante importante, pero es interesante ver que en los otros lepidópteros aumentaron, y en el caso de la chinche aumentó bastante, así como también en el caso del picudo. También lo que vemos es que en los últimos años la plaga objetivo aumentó, o sea que el BT perdió el efecto. De esto podemos sacar 2 conclusiones. Una, que primero el BT permitió el aumento de otras plagas secundarias, y muchas de estas plagas que eran secundarias pasaron a ser plagas primarias. Y el caso como vemos ahí, el caso de los últimos años de Rachiplusia nu. Ahora, eso es lo que pasa en el país. Hay datos también del norte de Santa Fe, hay muchos datos que todos apuntan a lo mismo. Si uno mira, por ejemplo, qué pasa en el mundo, estos son datos más que todos de maíz BT, uno puede ver, por ejemplo, lo que tenemos a la izquierda, es la cantidad de cultivos a lo largo del tiempo y cómo fue aumentando la resistencia. Podemos ver que la resistencia fue aumentando bastante todo el tiempo, y lo mismo ocurrió en Australia, en China, Estados Unidos, incluso en las combinaciones de 2BT, o sea que eso no, la apilación de 2 tipos de eventos tampoco evitó la resistencia. Otro ejemplo que les quería mostrar, este es en Australia, es en Asia, con Ostrinia, y lo que podemos ver, es un caso un poco más extremo, porque fueron larvas que fueron alimentadas con cultivos, que la única opción que tuvieron fue alimentarse con cultivos de BT. Y lo que podemos ver es que en pocas generaciones, ya sea si es un solo evento, o sea, o son apilados, podemos ver que genera resistencia muy rápidamente. Entonces, ¿por qué se produce la resistencia? Lo que sabemos es que normalmente, por ejemplo, tenemos una planta resistente. Uno puede pensar en una planta BT, que sería la planta R. Entonces, uno incorpora el BT y esto produce la muerte o sea, produce un beneficio al cultivo o a la planta, y después en
el efecto se ve que afecta a los herbívoros, pero a su vez también vemos que hay herbívoros que se adaptan a estas condiciones y van a volver a alimentarse de vuelta y esa ventaja que tenían las plantas la pierden. Entonces, ¿se puede evitar la resistencia al BT? ¿Cómo es el tema de la resistencia? Lo que vemos acá es que en la figura esta tenemos una población, dentro de una población hay insectos que son más resistentes, que los podemos ver que son los que son oscuros en la variación fenotípica, y los más susceptibles que son los claritos. Y lo que vemos es una flecha, que es para qué lado influye la selección, ¿no? Entonces, lo que vemos es que en la medida que se van seleccionando, ya sea por una característica de la planta o sea una característica defensiva o, por ejemplo, la expresión de BT, vemos que se van seleccionando cada vez más los resistentes y van quedando menos susceptibles. Esto es algo que es normal y ocurre en todos los organismos, ya sea con el tema del glifosato con las malezas, como también, por ejemplo, con el tema de las bacterias. Eso es un tema que lo conocemos muy bien y es un tema que sabemos que si uno toma muchos antibióticos, después tiene todas las bacterias resistentes, que acá se ve muy, muy claramente. Podemos ver que las bacterias negras, que son las susceptibles, van desapareciendo y solamente quedan las resistencias. Entonces, ¿qué opciones tenemos para esto? Las opciones que tenemos son que la única forma es retrasar esa resistencia, y para esto se han sugerido el tema de los refugios. Lo que podemos ver, o sea, la idea de los refugios es tener una franja de cultivo que no exprese esa resistencia, la del BT, que es lo que podemos ver ahí, y podemos ver insectos que son los resistentes, que son los colorados, y que se alimentan de los dos lados. Pero esto permitiría que mantener una población de susceptibles, y esa población de susceptibles después se podrían cruzar con los otros para mantener una población que sea susceptible en el tiempo. Entonces, lo que vemos ahí, tenemos los SS, que son los susceptibles, que morirían en el cultivo del BT, pero los resistentes se mantendrían, pero la supervivencia de los susceptibles en el refugio se podrían cruzar con los resistentes y mantener una población. Pero lo único que estamos haciendo en este caso es retrasar la resistencia. Lo que tenemos a la izquierda son las condiciones, lo que sería susceptible o resistente, y como les contaba antes, son que con que pequeños cambios en las proteínas del insecto ya no permitirían que la toxina del BT pueda actuar sobre el insecto, porque, por ejemplo, si hay un cambio en la caderina, él no reconoce a ese BT, a esa toxina, y no puede actuar. Entonces, si la resistencia es inevitable, ¿qué alternativas tenemos al BT? Lo que vemos, bueno, a mí esto me parece interesante, esta tabla. Vemos que el BT apareció en el mercado en el 96 con maíz, después el algodón en el 95, vemos que en el caso de la soja en el 2010. O sea, que han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, y parecería que no hubiera pasado nada a pesar de la cantidad de años que pasaron y a pesar de la cantidad de investigaciones que han habido. Sin embargo, las empresas en este momento lo que están proponiendo es nuevos cultivos de BT con nuevos eventos, pero que esta vez utilicemos responsablemente los refugios, porque hubo muchos problemas de utilización de refugios. Entonces, a mí lo que me gustaría ahora contarles es qué alternativas tenemos. Una de las cosas que son importantes y que hay mucha gente que está empezando a ver es que las plantas en general no son tan indefensas como creemos. La idea general es que si uno no aplica insecticida o si no tiene el BT, los insectos se van a comer todo.
Sin embargo, cuando uno mira alrededor, está todo verde, o sea, está indicando que las plantas se defienden. Si no, no habría plantas, se hubieran comido todo. Si uno va al campo, por ejemplo, uno puede ver que las malezas en general, salvo que tengan alguna característica especial, que tengan una atracción para los insectos, mucho menos atacada que los cultivos, ¿no es cierto? Los cultivos son preferidos a las malezas. Y hay una causa para esto. Y esto tiene que ver con el tema de la selección humana. Durante muchos años los cultivos fueron seleccionados para tener un valor económico y nutricional, para lo cual se eliminaron todas esas características por selección, en miles de años, se eliminaron todas esas características que le caían mal a la gente o eran amargos, y se fueron mejorando los cultivos. Uno puede pensar, por ejemplo, un caso extremo, el caso del tomate. Piensen que el tomate originalmente no se podía comer porque era tóxico, porque produce alcaloides. Hay un montón de cultivos, todos los cultivos en general originalmente eran tóxicos y se fueron seleccionando. Y con eso se fueron perdiendo todas las defensas de las plantas. A diferencia de la selección natural, en donde la selección es por supervivencia, y como les contaba antes, hay una relación entre las defensas de la planta con la supervivencia de los insectos. Es decir, que los insectos van seleccionando las plantas más susceptibles y van generando plantas más resistentes, y después esa resistencia actúa sobre las poblaciones y van generando insectos más resistentes. Esto ocurrió por millones de años, es lo que se llama coevolución, y es lo que permite que los insectos se adapten a distintas condiciones y las plantas se fueran adaptando por muchos años. O sea que el tema de adaptación de los insectos no es nada nuevo, no es una cosa nueva que generamos nosotros. Un ejemplo rápidamente que les voy a contar, por ejemplo, Nicotiana tenuata, que es tabaco silvestre. Nicotiana tenuata es una planta del desierto que tiene defensas importantes, que son como la nicotina, pero tiene un herbívoro, que es la manduca sexta, que está adaptada a la nicotina, y entonces le permite alimentarse. Sin embargo, el tabaco silvestre tiene otras defensas, que son los inhibidores de proteasas. Los inhibidores de proteasas son péptidos que inhiben la actividad en el intestino en los insectos, la capacidad de asimilar aminoácidos. Y con eso se defiende. Es decir, que hay una interacción, y para probar esto lo que se hizo es modificar genéticamente las plantas, sobreexpresar esos inhibidores, y lo que se pudo ver es que esos inhibidores, los que estaban sobreexpresados, afectaban el tamaño, como se puede ver ahí, de manduca sexta, demostrando que es una buena defensa. Y también, obviamente, afectando el peso de las larvas y el peso de la pupa también, que es importante porque está relacionado con la fertilidad de los insectos. Entonces, ahora lo que les voy a contar es algunas de las ideas y proyectos que hay de investigaciones y algunas empresas que han adaptado alternativas para utilizar esas defensas de las plantas de alguna manera. Por ejemplo, este es un ejemplo en el que lo que se hizo, se incorporó en la planta la información genética para disminuir la expresión de una enzima que se llama la P450. La P450 es una enzima que tenemos todos, que es la que nos permite detoxificar cuando uno come un alimento. Por ejemplo, si uno toma café, tiene cafeína, que es un alcaloide. Hay muchas cosas que consumimos todo el tiempo y que son tóxicas. Y de la forma que lo podemos comer es porque tenemos esas enzimas que son monooxigenasas, que nos permiten eliminar esas toxinas. Los insectos tienen muchas, esas son las enzimas que le permiten adaptarse a los insecticidas, pero fundamentalmente poder alimentarse de distintos cultivos que todos tienen distintos tipos de metabolitos secundarios que son defensas. Entonces, la idea es noquear esos genes y evitar que los insectos se puedan adaptar
a consumir las plantas y que se mueran simplemente por las defensas naturales de las plantas. Este es otro ejemplo que a mí me parece muy interesante, que es en China. Las plantas, lo que vieron es que hay arroces que son cultivares, o sea, tienen el cultivo normal, y hay otros arroces que son cultivares que no fueron tan seleccionados y vieron que no eran tan atacados como los otros. Y lo que vieron es cuando estudiaron todo el genoma, que al cultivo le faltaba, hay una proteína que son se llaman quinasas, que le permite a los insectos reconocer que son atacados que le permite a las plantas reconocer el ataque de los insectos e inducir las defensas. Eso se ve que en el proceso de selección se perdió y lo que encontraron ellos es que sobreexpresando, o sea, restaurando la expresión de esa defensa, las plantas ahora se podían defender por sí mismas. A mí me parece que es un ejemplo que es bastante interesante y muestra la claridad de las defensas. Esto es otro trabajo nuevo, que lo que se hizo es la modificación genética de unos ciertos pasos metabólicos. Esto es en soja y está bastante avanzado en algunas empresas, y que se puede ver que afectan. Lástima que no tengo puntero, pero si ustedes miran ahí en las violetas, se puede ver que son insectos, son Helicoverpa y Spodoptera, y se puede ver que las plantas, estos mutantes que aumentan la producción de compuestos fenólicos, disminuyen el peso de las larvas. Y cuando miraron los isoflavonoides, que son esas defensas, vieron que cuando se alimentaba el insecto aumentaban también. Son cambios genéticos, pero siempre aprovechando las defensas de las plantas. Otro de los cambios que es uno que se está utilizando bastante es la aplicación de silicio en el suelo. Cuando se le aplica silicio, la planta responde, aumenta la producción de metabolitos secundarios y la acumulación de silicio en las plantas, y esto disminuye el ataque de los insectos. El problema que tiene esto es que primero que afecta al suelo, y segundo que es muy difícil de escalar, porque si uno piensa en grandes extensiones que tiene que aplicar grandes cantidades de silicio, no tiene un impacto tan grande. O sea, sería muy difícil de manejar. Este es otro trabajo, es un trabajo que estamos haciendo ahora, es de mi laboratorio, en colaboración con AgroCube. Y lo que tenemos ahí le aplicamos una combinación de polifenoles a las semillas, y las aplicamos a las semillas, y después de un mes y medio miramos la supervivencia de Spodoptera. Lo que se ve ahí es con aplicación y sin aplicación, y vemos que afecta a la supervivencia. Es decir, que las larvas que crecieron en plantas a las que se le había aplicado los polifenoles tuvieron menor supervivencia. Cuando miramos el tema del peso, también encontramos lo mismo. Vemos que el peso de las larvas se fue afectado. Y entonces empezamos a ver, bueno, qué tipo de defensas son las que se pueden inducir. Y lo que vemos a la derecha, que a las 24 horas, con la aplicación, aumentaron los inhibidores de proteasas. ¿Se acuerdan? Son los inhibidores de proteasas, esa defensa importante que tienen la soja y que inhibe el crecimiento de los insectos. O sea que aplicando esos compuestos se podría inducir o mejorar las defensas de las plantas y disminuir la aplicación de insecticidas. Una de las cosas interesantes que tiene este proyecto es que la posibilidad de utilizar estos compuestos, estos polifenoles, es enorme. Entonces se podría aplicar como cualquier cura semilla, o si se aplica foliar, se podría aplicar de una forma extensiva sin ningún tipo de proyecto, o sea, sin ningún tipo de límite, o sea que se puede escalar perfectamente y tiene un futuro promisorio. Cuando miramos los fenoles, lo que vemos también encontramos que se aumentan, que serían otras defensas de las plantas. Y otra cosa que es interesante es que lo que vimos es que la aplicación de estos polifenoles también aumenta el crecimiento de las plantas. Porque muchas veces cuando las plantas inducen defensas, disminuye el crecimiento.
y eso disminuye el rendimiento de la planta. En el caso cuando aplicamos este compuesto, lo que pudimos ver es que aumenta el crecimiento y posiblemente puede aumentar el rendimiento. Estos son otros ejemplos. En este ejemplo, lo que se utilizó así como que es una nueva alternativa, es muy interesante, es un herbicida que es análogo al 2,4-D, y lo que podemos ver a la izquierda, que es la chicharrita, esto es en China, vemos que afectó la supervivencia en la chicharrita, y también se utilizó en cebada y en maíz, y vemos que afectó el pulgón, pero bueno, esto sigue siendo, afecta al ambiente porque es un compuesto químico, ¿no es cierto? Pero tiene una función importante. Este es otro de los trabajos más nuevos y que también se está empezando a desarrollar. Todos sabemos que hay bacterias entomopatógenas, incluso el BT es una bacteria entomopatógena, pero hay un montón de bacterias entomopatógenas y muchas veces se utilizan también como control biológico para las plagas. Lo que ocurre es que las larvas normalmente pueden, o ya sea que se apliquen como esporas o que encuentren naturalmente estas bacterias, lo cual les produce la muerte. Esto es en Estados Unidos, se están desarrollando a partir de las bacterias entomopatógenas de Diabrótica virgífera, que es la plaga más importante en Estados Unidos, para controlar las larvas que producen vuelco, como se puede ver ahí. Es una plaga muy importante en Estados Unidos. Y hay empresas que están desarrollando a partir de estas bacterias que son entomopatógenas, aislaron las proteínas que son tóxicas, entonces usando proteínas de Apares, y expresándolas en el cultivo, entonces lo que vemos ahí es la supervivencia, tenemos el peso y la supervivencia, podemos ver que tenemos mortandad, lo mismo, en la figura esa, lo que se puede ver es cuando se aplica, aumenta la mortandad de los insectos, en este caso son las larvas, incluso usaron larvas que son resistentes al BT, hay un montón de experimentos que han hecho. Por ejemplo, ahí vemos cómo se afecta el peso, estas son larvas que son resistentes al BT, y eso es una opción que es similar a lo que sería en el BT, pero utilizando bacterias entomopatógenas, o sea, las toxinas de las bacterias entomopatógenas que las están expresando en maíz para poder controlar a este tipo de larvas. Entonces, tenemos la resistencia, que dijimos que produce por selección natural, que es difícil, y produce resistencia, pero también hay otra opción que podemos manejar que se llama la tolerancia. Entonces, el ejemplo que les voy a mostrar, la tolerancia es la capacidad que tienen las plantas de ser defoliadas sin que se afecte el rendimiento. El ejemplo que les muestro acá, por ejemplo, es el caso de la papa. En la papa uno puede ver que lo que tenemos en el eje de la Y es el máximo daño que puede percibir el cultivo sin que se afecte el rendimiento, y podemos ver que a lo largo de los distintos estadios fenológicos varía la capacidad o la tolerancia que tiene a la defoliación del cultivo. O sea que no hace falta tener un cultivo impecable sin que haya ningún insecto, sino que los cultivos, cada cultivo puede tolerar una cierta defoliación. Hasta ahora, lo que les mostré es que hablamos de resistencia, tolerancia, y después uno se pregunta si es suficiente como para controlar los insectos. Pero de los resultados que les mostré son las plantas y los cultivos aislados, digamos. O sea, cómo actúa, cuáles son las defensas que tienen las plantas contra los insectos. Sin embargo, sabemos que todas las plantas están insertas en un agroecosistema, o sea, hay un sistema. Y que cada uno de estos cultivos, como les comenté, tiene distintas plagas, y estas plagas son controladas por insectos, por ejemplo, con parasitoides o predadores,
o también entomopatógenos. O sea que es un sistema que es importante para manejar. También lo que les quiero mostrar es que podemos ver que la variedad por ejemplo, de predadores es grande, así como de carábidos predadores, o de otros predadores como chinches, hay varios, que son parte del sistema, así como los parasitoides. Hay parasitoides de adultos que oviponen en el adulto y después las larvas se van a desarrollar y van a controlar ese adulto, así como hay parasitoides de huevo. También tenemos dentro del sistema hongos, hongos y bacterias. Estos son nematodos, que son controladores biológicos de las larvas de abrótica, fundamentalmente. Pero lo que podemos ver es que el sistema es grande y son muchos los factores que tenemos que manejar. Y para evitar que esa selección que les mostré, ¿se acuerdan de esa curva con los insectos? Para que la única forma que tenemos para evitar que haya una resistencia es que la selección no sea siempre en el mismo sentido. Que uno no esté controlando siempre con BT o siempre con el mismo insecticida, sino que los factores que van controlando lleven la población, la vayan llevando para un lado, para otro y evitando la resistencia. Entonces, ahora podemos preguntarnos, ¿hay alternativas al cultivo transgénico, BT? Les mostré que hay otros eventos transgénicos diferentes al BT que sirven para aumentar la resistencia de los cultivos, que la inducción de defensas naturales en las plantas que aumentan en la resistencia de los insectos, eso vimos otros ejemplos, y que se pueden manejar de forma, ya sea aplicando algunos compuestos a las plantas o también de forma de modificación genética. Y también que hay tolerancia, que los cultivos tienen tolerancia y que hay que aplicar insecticidas solo cuando hace falta. Incluso me parece a mí que muchas veces se usan cultivos que son transgénicos con BT en lugares que no hay una presión tan grande de insectos como para que sea necesario usar un BT. Y en este momento es como que todo el mundo asume que tenemos que usar un cultivo de BT para controlar, y hay en situaciones que la presión de insectos no es tan grande y no deberíamos utilizarlos. Entonces, la otra herramienta que tenemos es el manejo integrado de plagas, que sería la utilización de amigos naturales, monitoreo de plagas para minimizar la aplicación de insecticidas, también la rotación de cultivos y aumentar la biodiversidad. Con el tema de la rotación de cultivos hay una cosa que es muy importante. Hay un artículo incluso que salió hace un par de años, que en Estados Unidos hace 10 años tomaron conciencia, porque cuando empezaron a tener problemas con el tema de resistencia al BT, empezaron a tener un plan para hablar con los productores y convencerlos de que empiecen a hacer rotaciones. Y eso disminuyó la resistencia al BT. O sea que la biodiversidad ya disminuye el tema de la resistencia y el tema de la rotación. Porque muchos productores estaban usando siempre el mismo evento o siempre lo mismo con el monocultivo, y eso genera una resistencia. Y el tema de empezar a hacer rotaciones disminuyó el tema de la resistencia. Por supuesto que no lo eliminó. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? La resistencia de los insectos a los cultivos transgénicos es inevitable cuando se utiliza como única herramienta de control. O sea, como les contaba antes, estamos empujando a la población solamente en una sola dirección. La mejor opción para evitar o reducir el ataque de los insectos a los cultivos es controlarlos desde diferentes frentes: resistencias inducidas de las plantas, diferentes eventos transgénicos, enemigos naturales, monitoreo y aplicación de insecticidas en forma selectiva. En conclusión, más que un manejo integrado de plagas, se debería realizar un manejo integrado de cultivos, es decir, manejar distintos tipos de cultivos, alternativas, y también el tema del control integrado de plagas. Agradecimientos, me gustaría agradecer al CONICET, soy investigador del CONICET, de lo que vivo, mi instituto en el INBA, a la Facultad de Agronomía, a la Cátedra de Bioquímica, que es donde he hecho mi carrera, a Eduardo, y AgroCube, especialmente a Jorge Diz, con el que estamos colaborando con el proyecto.
Así que bueno, muchas gracias por su atención. Hola. Bueno, genial, Jorge, muchas gracias. Yo te escucho tantas veces y digo, ¿qué puedo aprender? Y cada vez aprendo más cosas. Bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta entre el público? Allá. No sé si hay un micrófono para distribuir. Si hay una persona que está levantando la mano y al fondo también. Voy a empezar por acá. Hola, así se escucha. ¿Cómo te va? ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha? Bien. Vos mencionaste el tema del silicio como protector de plantas para... ¿Cómo sería el rol del silicio en la protección de cultivo? El silicio es una cosa que se ha empezado a aplicar hace como 5 años, un poco más. Lo que hace es... tiene un efecto sobre la planta, induce defensas, incluso induce hormonas como el ácido jasmónico, o sea que se inducen algunas hormonas. También aumenta por el silicio, en realidad es algo que hace años que se conoce el efecto, sobre todo yo creo si hay alguien que ha tenido relación con la ganadería o por ejemplo en San Luis. La zona de San Luis, el tema de la ganadería por los suelos áridos, por el silicio, que las pasturas toman el silicio y desgastan los dientes de las vacas. Eso es algo similar a lo que ocurre, o sea, las plantas pueden tomar el silicio y eso tiene efecto sobre los insectos. Pero no solamente, o sea, desde el punto de vista estructural, porque, o sea, toman el silicio y eso evita que sean atacados, pero también tiene efectos sobre la inducción de hormonas que regulan las defensas y hay ciertas defensas que se inducen. También otros compuestos volátiles que atraen enemigos naturales como parasitoides y ese tipo de cosas. El problema que tiene es que la cantidad de silicio que uno debería aplicar es muy grande. Entonces, para que tenga efecto. Gracias. Allá. Sí, buen día. Hablaste de resistencia y tolerancia. ¿Qué hay de trabajo sobre repelencia y qué hay de trabajo sobre semioquímicos con biológicos? ¿Con? Biológicos. ¿A Por qué te ejemplo, refieres? semioquímico con Beauveria o semioquímico con Metarricium. Como zona de atracción el semioquímico y como método de control el biológico. Sí, el tema de tolerancia, perdón, ¿cuál es tu duda? Repelencia. La primera pregunta es repelencia. De repelencia, hay algunos trabajos de exploración, incluso hemos pensado algo, en algún momento hemos trabajado en algo, más que todo los de repelencia tienen que ver con los volátiles, ¿no es cierto? Cuando un insecto ataca, en general produce repelencia. También nosotros tenemos unos trabajos en los que vemos que las plantas que son atacadas por insectos inducen compuestos que después el insecto no lo va a comer, porque detecta, ya sea por los volátiles o porque se acerca a alimentarse de la planta, de que esa planta tiene, los compuestos están inducidos, es decir, que aumentó la cantidad de compuestos de defensa. En general, en el caso de la soja, por ejemplo, son compuestos isoflavonoides. Uno de los que produce defensa, por ejemplo, naturalmente que tenemos, es la radiación solar. O sea, si uno tiene un cultivo en cubierta, por supuesto que la soja no la vamos a tener en cubierta, pero si uno compara un cultivo que no le llega la radiación ultravioleta B, esa que uno toma para tomar sol, esa radiación induce defensas naturalmente y eso es como que evita que los insectos ataquen a esa planta. Pero esas defensas, muchas son repelentes y el tema de repelencia tiene que ver con
una percepción que tiene el insecto de que esa planta está inducida, que no le conviene comerla. O sea, y eso está relacionado con volátiles y con percepción del momento que la toca a la planta, ¿cierto? ¿Y hay metodología para estimular la secreción de flavonoides desde la planta para que sean más repelentes? Bueno, la metodología son algunos de los trabajos que mostré. Hay algunos que son de transgénicos, que esos son nuevos, porque es un paso metabólico que es bastante complicado la producción. Pero hay, por ejemplo, o el tema, bueno, lo que pasa es que no son comerciables vialmente, porque son, por ejemplo, compuestos que uno puede aplicar y eso induce en las defensas. Pero hay condiciones como, por ejemplo, las que vimos, bueno, eso que les comenté, el tema del silicio también aumenta los compuestos fenólicos, no tanto, pero el tema, por ejemplo, de esos compuestos que le aplicamos a las semillas, aumentan los compuestos fenólicos, el ataque de un insecto, por ejemplo, induce los compuestos fenólicos y evita que siga siendo atacada. Normalmente, por ejemplo, si uno ve una chinche, pica en un lugar y después ya van a otro lado, porque esa planta ya está inducida. No está en buenas condiciones. Busquemos algo mejor, porque inducen y ya saben que hay que ir a otro lado. Entonces pican a una, van picando a otra. Esa es un poco la estrategia. Pero los mismos insectos están induciendo las plantas. Además de que inducen los volátiles que atraen a los parasitoides que se van a alimentar de eso. Bueno, Jorge, acá tengo algunas preguntas que me llegaron. Una es, ¿cómo afecta el gen BT a los benéficos? El tema de los benéficos, que yo sepa, no está tan estudiado. La información, porque el tema de los benéficos tiene que ver con los volátiles, pero Paula, en la tesis que presentó el otro día, mostró que hay efecto de los benéficos, efecto de los volátiles, que los volátiles, los insectos, no lo de los insectos, sino que en general prefieren, hay muchos, ¿cómo se llama?, espodópteras que prefieren alimentarse del BT, o sea que tienen mayor atracción, es decir, que hay cambios en los volátiles, pero no hay estudios, por lo menos que yo sepa, de compuestos volátiles que atacan directamente. Sí, a ver, no sé, no creo. Sí, ahora le pasamos el micrófono. Vos mostraste ahí algunos ejemplos de insectos que son parásitos de insectos perjudiciales, ¿no es cierto? El BT no puede llegar a esos insectos, digamos. La mayoría de los parásitos lo que hacen es alimentarse de los huevos, o hay algunos predadores que se alimentan de la larva, digamos, porque si la larva es resistente e incorpora el BT y es comida por un predador, el predador de alguna manera no puede verse afectado, no puede disminuir la población de predadores. Sí, esa es un poco la idea. Hay predadores que se alimentan, por ejemplo, en el caso que mostré del tabaco silvestre, es un predador que se llama Geocoris, que se alimenta de las larvas cuando son muy pequeñas. Entonces, los inhibidores de proteasas mantienen a las larvas en estados pequeños y eso permite que sean alimentadas. Pero la señal que tienen los predadores para poder encontrar a su presa son los volátiles que emiten las plantas atacadas. Cuando una planta es atacada, emite volátiles que es la señal que tienen los parasitoides para decir, bueno, acá hay un adulto que se está alimentando, es una oportunidad para poner huevos, y de los predadores también para ir a alimentarse. También está el tema, bueno, hay muchos de los pulgones que mostré, que son muy pequeños y esos también son atacados. Pero en el tema del BT, no es por el momento vi algunos cambios, pero no hay un impacto directo, por lo menos favorable, que yo haya visto, o sea, que mejore la atracción de predadores
o de parasitoides, ¿no es cierto?, el tema del evento del BT. Bueno, no te veo bien, pero María Luz, creo Sí. que estás ahí. ¿Haces una pregunta? Hola. Sí, era más que una pregunta, era una aclaración, porque no sé si yo entendí quizás mal la pregunta. Si la pregunta es cuál es el efecto de los BT en los insectos benéficos, Sí, yo la había entendido así, sí. y eso sí se estudia. Cada vez que se aprueba, se propone un evento transgénico, BT o el que sea, para la aprobación regulatoria, es parte de la evaluación de riesgo. Hacer un estudio del efecto de esa proteína sobre los insectos no blancos. Entonces ahí se hace un estudio de cuál es el impacto de esa toxina en todos los insectos que pueden estar, digamos, que se conocen, digamos, como predadores, como otros insectos no blancos. Y solo se aprueban los eventos que no tienen un efecto negativo sobre los insectos no blancos, que son las plagas, digamos, que son objetivo de control de esa tecnología. Entonces quería hacer esa aclaración, pues no sé, me parece que vos la respuesta la tomaste por el otro lado. Claro, no, ¿cómo andás, María Luz? Tanto tiempo. Pero a mí, yo estoy totalmente de acuerdo, y eso ocurre, eso es real. Me parece que la pregunta, no, vino de allá. La pregunta era, no eso, sino el impacto, si el BT tiene un impacto positivo sobre los volátiles y si la transformación de la planta aumenta, por ejemplo, o disminuye la emisión de volátiles que pueda traer, no el impacto directo que tiene sobre los enemigos naturales. ¿Entendés? Acá tengo otra pregunta del teléfono que dice, ¿cuál es el espectro de acción de los polifenoles? Es decir, ¿qué grupos de insectos controla? ¿Tienen pensado evaluarlo a campo? Nosotros, bueno, primero los polifenoles es un grupo químico, o sea, perdón, me imagino que se refiere a los que aplicamos a la semilla. Me imagino que sí, sí. Ah, Si está. no hay más aclaración, pero Sí, debe ser esos de son, lo que presentaste. en ese proyecto, es un proyecto que lo estamos llevando, ya lo estamos llevando a campo. El impacto que tiene, que vimos hasta el momento, es sobre los volátiles, es decir, que aumenta la producción de volátiles. Lo que vimos es que aumenta el crecimiento y desarrollo, supervivencia de Spodoptera en soja, es decir, que solamente aplicando esos volátiles, esos compuestos, esos polifenoles a las semillas, inducen defensas, pero no son los polifenoles que se movilizan dentro de la planta, sino que hay alguna señal que está aumentando las defensas de las plantas, posiblemente el jasmónico, el ácido jasmónico que regula las defensas, porque los inhibidores de proteasas están regulados por el ácido jasmónico, y también vimos que se inducen los isoflavonoides, que es otra defensa. Pero es una regulación seguramente hormonal, hay una señalización, algún tipo de cosas así. Fenómeno. Sí. Hugo tenía. Sí, Después buen día. atrás. No, después va Bien. para atrás. No, yo un comentario. Primero, gracias por la charla, muy buena, muy clarificante Gracias. y amplian, es todo el mundo el tema. Y una reflexión solamente, lo pusiste en tus conclusiones, es cómo manejar todo como sistema, más allá de la rotación de cultivos, inclusive juegan las malezas que a veces son hospedantes para la interacción insecto-planta de insectos plaga, etcétera. O sea que el tema pasa, uno trata de enfocarlo en un problema, la problemática de las plagas, etcétera, pero la dimensión del tema es mucho más integradora, ¿no? Sí, gracias por el comentario, porque hay una cosa, bueno, no tuve tiempo de mostrar, pero es el tema de los bordes y el tema de que haya otro tipo de vegetación que permite que los predadores y los parasitoides estén en el cultivo. El tema de mantener un cultivo limpio, sin ningún tipo de maleza, con los bordes limpios, eso no ayuda a tener una mayor biodiversidad de insectos que van a colaborar para el control, ¿no es cierto? Sí. Totalmente. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Sí. Disculpa, vuelvo al tema del silicio,
quería preguntar si había qué forma química de absorción tiene. Yo tenía entendido que era ácido monosilícico, pero no sé si hay alguna otra forma de absorción del mismo. ¿Se entendió? Sí, en general es como óxido de silicio. Y se lo aplica, es tipo un fertilizante con óxido de silicio o con relación con sodio. O sea, hay una formulación con sodio y en general los trabajos que uno ve de silicio, el problema que tienen es que tienen que separar el impacto del sodio y que eso te puede tener un impacto sobre el suelo, ¿no es cierto? Bien, yo he leído en bibliografía que habla de que tiene una interacción muy positiva con el cobre, ¿puede ser así? Puede ser, pero la verdad que no lo tengo claro. Alguien más relacionado con suelo, la verdad que no sé. Sí, una pregunta corta y terminamos. Acá alguien en el teléfono pregunta si hay algún producto comercial para aumentar las defensas. Si vos conoces algún producto comercial para aumentar las defensas en el cultivo. En este momento no, yo por lo menos no conozco. Todos los productos en general se enfocan en bueno, el más conocido es el tema del BT, que como les dije antes es un insecticida y que se expresa, o sea, se enfocan en la resistencia, ya sea con el tema del BT o si no, algo externo que sería la aplicación de insecticidas, pero no conozco ningún producto que induzca las defensas y hay productos que se usan en laboratorio, por ejemplo, o para experimentos, que sí, que inducen las defensas, hay un montón. Fuera de los que les mostré hoy, ¿no? que hay varios que les mostré que inducen las defensas, pero son a nivel experimental o son muy caros, son productos que no se podrían aplicar de una forma extensiva y uno de los mayores problemas que tiene es que cuando se inducen las defensas, se induce el crecimiento de la planta y eso afecta el rendimiento del cultivo. O sea, y ese es el gran dilema. Por eso hay una pregunta que es crecer o defenderse. Es como que si uno induce las defensas, la planta deja de crecer. Y eso es gran parte del problema. Bueno, genial, Jorge. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Las preguntas las podemos hacer afuera. Yo la verdad que me quedé con varias preguntas para hacerte, pero tengo un montón de tiempo para hacértelas. Así que bueno, les agradezco mucho la presencia y bueno, le damos un aplauso a Jorge. Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. Precision Planting comenzó con una visión de mejorar la agricultura, desarrollando productos innovadores que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos.